Hola, Valeria. Todos, hoy venimos a hablar un poco del tema de la transición del paciente de tipo 1 de las unidades pediátricas a la unidad de adulto. Estoy con mis compañeras Rocío Martín López, de pediatría, Paula González, de 4 de pediatría, y yo, que soy Matías Martín, de 4 de pediatría. Entonces, antes de hablar, empezar a viendo el tema de la transición, creo que es importante diferenciar entre dos definiciones. Uno, que es la transferencia, que simplemente el paso del paciente de un especialista a otro, a lo que es la transición. La transición es un proceso concreto en el cual un paciente va a pasar de una unidad a otra a una edad determinada, creamos especialidades, pero siempre teniendo en cuenta un proceso que va a empezar unos cuantos años antes, durante esa edad determinada y va a seguir desde esa edad determinada. ¿Cómo defino yo la transición? Entonces, es un proceso activo y multidisciplinar, y no únicamente multidisciplinar entre varias especialidades, totalmente entre varias áreas. Y realmente, acá es muy importante el papel de la doctora y abarca distintas necesidades no solo médicas, sino también psicosociales y educativas de la población adolescente, que es a la que está dirigida este tipo de procesos. Y es un proceso que tiene que ser dinámico, ¿por qué? Porque es un paso de la vida escolar a la vida laboral del paciente, un paso de la dependencia familiar a la independencia que va a caracterizar la vida adulta, y no solamente la independencia en tratamientos, sino incluso la independencia económica, para hacer ciertas partes del tratamiento. Y es un paso del sistema de salud pediátrico al sistema de salud que tiene varias diferencias que pueden traer ciertas complicaciones a la hora de realizar la transición en un paciente. ¿Y cuáles son las diferencias más importantes que vemos en los servicios pediátricos contra los servicios de adultos? En los servicios pediátricos, el tratamiento y el manejo de los pacientes están más orientados a la familia. Obviamente esto no va a ser tanto en el adulto cuando la familia va a ser su plan. Considera aspectos del desarrollo del paciente para constante cambio y algo importante a la hora de la transición. Hay mucha coordinación con servicios sociales y servicios escolares, lo que puede causar ciertos problemas, ¿no?, en el proceso de transición. Hay una ayuda individualizada con el tratamiento. Hay mucha más supervisión del paciente y un sistema mucho más paternalista. Todo lo contrario, en el adulto, el enfoque del tratamiento y para nuestro paciente está hacia el individuo, el paciente que debe llevar su enfermedad. Está centrado en la relación salud-enfermedad. La combinación de ser más escolar, social, y tiende a ser más laboral, en cuanto a las características laborales del paciente a la hora de buscar el tratamiento y el manejo. Hay, por decirlo así, más aceptación al rechazo del tratamiento por parte del paciente, por eso en la edad pediátrica el rechazo del tratamiento no es tanto una opción, esto pasa en el mando de los padres. Ya en la edad adulta, no permitimos más, el paciente no quiere recibir tratamiento por investigar, tiene muchísima menos supervisión por todo lo que acabo de explicar, y hay una participación, hay la participación del paciente en las decisiones terapéuticas tiene mucho más valor, no como en la pediátrica cuando se supone que toman el deporte. ¿Cuáles son los objetivos cuando empezamos el proceso de transición? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, preparar al paciente para poder y adaptarse el paso del paciente con sistemas sanitarios de adultos, que llevan de diferencias, y capacitar al paciente para prepararse para pasar de esa dependencia que caracteriza la vida infanto-juvenil a la dependencia que va a empezar a tener durante la vida adulta. Si logramos un buen proceso de transición, ¿qué es lo que vamos a lograr? Uno, una mejora del tratamiento. Dos, impulsar el conocimiento de la enfermedad por parte del paciente. Y tres, fortalecer la confianza del paciente con su nuevo equipo de tratamiento. ¿Qué factores tengo que yo tener en cuenta a la hora de preparar un proceso de transición en un paciente? Primero, conocer y comprender la complejidad social y psicológica que se está enfrentando el paciente. Es un paciente que está empezando a buscar independencia de sus padres, está buscando nuevos estilos de vida, está cambiando su situación. Los cambios que envuelven al paciente, desde el punto de vista escolar, puede ser laboral, o desde el punto de vista de la vida, pueden cambiar el proceso de transición.
sentirse diferente en una misma enfermedad en la que el paciente quiere ser parte del grupo, ser parte de los demás y agregar algo que lo hace diferente, puede complicar un poco la adherencia al tratamiento. Mantener buenas vías de comunicación en los procesos de transición no basta simplemente con ver al paciente en la consulta, hay que crear áreas de comunicación diferentes, darle números de contacto para que puedan contactar con nosotros en caso de dudas, citas esenciales, cuestionarios que le ayuden a comunicar sus inquietudes y sus dudas. El tratamiento tiene que estar centrado en el paciente. La familia pasa en segundo plano, sigue siendo importante y bastante ser importante. A veces es la parte un poco complicada que el paciente para el padre de aceptar, pero el paciente que tiene que hacer el enfoque del tratamiento. Y tiene que haber una colaboración entre los sistemas pediátricos y los sistemas de adultos, no solo para coordinar el diagnóstico del paciente, sino para definir los objetivos terapéuticos que van a variar dependiendo de las características de cada paciente. ¿Cuáles son los retos que vamos a encontrar a la hora de hacer el proceso de transición? Entonces, uno, las diferencias entre los sistemas pediátricos que hemos comentado, que no vamos a hablar mucho. La independencia respecto a los padres, como les dije, a veces el paciente puede relacionar la enfermedad con sus padres. La independencia de los padres busca independencia de la enfermedad. Conciencia de la imagen corporal, es muy importante esta edad de la imagen corporal y ciertos aspectos más tecnológicos de la diabetes puede quebrantar esto que vemos en su imagen corporal. La relación que tienen con los amigos y sus estilos de vida, lo que salen, lo que salen, el deporte, las características de cada deporte puede interferir un poco a la hora de realizar la decisión. Mayor grupo de ansiedad, de depresión, del trastorno de la conducta alimenticia, ese paciente que está un poco más conectado en el tema de dieta y que tiene cuidado de no pasar cosas que se tratan de muy peligrosos. La escasez de recursos de los servicios económicos en países de esta poco priorizada no puede interferir en lo que es el tema de la transición. El mal control glucémico, pacientes que llegan con mal control glucémico o que se llegan a un elevado control glucémico, limitamos a la nutrición, porque no es solo el tema de la transición, sino que a veces es un factor que incluye el tratamiento más cambios para el paciente. Y la pérdida de seguimiento, que nos produce muchos problemas, que pierde el seguimiento, aumenta la incidencia de complicaciones agudas, de complicaciones crónicas a largo plazo, ingresos a urgencia, hospitalización, aumentando los costes y nos complica mucho el tema de la transición. ¿Cuándo tengo que yo hacer la transición? Entonces, cuando lees la mayoría de sitios te dicen que se tiene que dar de transición, cuando el paciente alcanza una madurez somática y emocional. ¿Qué pasa? Es diferente cronológicamente en cada uno de los pacientes. Entonces, la edad media que ponen en la mayoría de sitios entre los 16 y los 18 años. Para poner un número de los 17 años, cuando se debería dar el proceso de transición. Siempre tener en cuenta que hay que dar un par de años antes, por lo menos 2 o 3 años antes, de tiempo para que se dé el problema tanto el paciente como la familia. Esto lo vamos a ver en las fases. ¿Y cómo debo organizar? Primero, tengo que reeducar al paciente. Hay que tener en cuenta que un paciente que va toda su vida siendo educado en un sistema de tratamiento basado en que los padres van a llevar la mayor parte de la carga, ahora esto va a cambiar. Entonces hay que reeducar al paciente. El servicio PRR informe completo de toda la evolución de la enfermedad del paciente a la disposición para los servicios de adultos. Hay que acordar entre ambos servicios en el momento idóneo para la transición, como dije, va a variar con cada paciente. Hay que nombrar un coordinador. Este coordinador lo que va a hacer es como facilitar la red de comunicación que va a tener el paciente con los equipos de salud. En caso de que no sea posible lograr conseguir este coordinador, por las características del centro, les recomienda durante los primeros 3 a 6 meses hacer visitas mensuales, uno para ir ajustando el tratamiento del paciente y 2 para garantizar un adecuado cumplimiento de la salud. Y por último, crear grupos de transición, que son consultas mínimo 2 entre el paciente inscrito tanto por el pediatra como por el endocrino adulto a la vez, para fomentar también un poco la nueva relación que se está formando. Hola, yo soy Paula, residente de Beatriz, y os voy a contar un poquito las recomendaciones que dan las diferentes sociedades de endocrino y pediatría respecto de cómo hacer esta transición. Esto debe ser siempre coordinado entre muchos equipos y adaptado a los recursos de cada hospital.
Entonces empiezo con las de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Endocrino Pediátrico, que son conjuntas. En primer lugar, debemos ir adelantándole a la familia lo que va a pasar en el momento de la transición. Esta información tiene que ser detallada y progresiva a lo largo de 1 o 2 años antes de que empiece la transición y siempre pues, intentando a la familia y al paciente para adaptarles esa información. En segundo lugar, tenemos que hacer, como dijo Matías, una reeducación del paciente que empieza el año anterior a que decidamos que se va a hacer la transición. Y esta debe incluir un recuerdo del tratamiento de la diabetes en global, pero también incidir en conceptos específicos del adolescente. El cambio tiene que ser progresivo del abordaje de la consulta. Tiene que pasar la responsabilidad de la familia al paciente. Esto lo haremos, os recomiendo que se haga desdoblando la consulta en 2 sesiones. En primer lugar, una solo con el paciente, en la que evaluemos el nivel de conocimientos que tiene el paciente sobre su enfermedad y, por otro lado, le vamos a ir dando progresivamente la responsabilidad. Y, en segundo lugar, tiene que ir acompañado a la consulta por sus padres, porque son los que, de momento, llevan el papel principal de la enfermedad. De todas formas, hay que insistir en que la familia se tiene que ir haciendo a un lado y situándose en un segundo plano, aunque siga siendo partícipe de las decisiones de tratamiento por el momento. Y en el momento de la transición tenemos que redactar un informe completo a los pediatras para darle esa información al endocrino. Proponen, bueno, hay diferentes modelos de cómo hacer esta transición, pero el que proponen es la transición en 3 fases. Empezando por una fase de preparación, una vez que hayamos decidido a qué edad se va a hacer la transición, comenzaremos 2 o 3 años antes, solo en el equipo de pediatría, desde las consultas de endocrino pediátrico. Aquí todavía la consulta está centrada en el paciente, en la familia, y tenemos que ir poquito a poco pasando a una consulta centrada en el paciente, dando responsabilidades de forma progresiva. Tenemos que preparar, informar a la familia y al paciente de que va a ocurrir esta transición y de cómo se va a hacer. Y es importante que antes de llegar al momento de la transición hagamos la reeducación del paciente. También es importante detectar las complicaciones y descartar que haya otros problemas psicoemocionales como traumáticos. En segundo lugar, la fase propiamente dicha de la transición, en la que participarían ambos equipos, pediatría y endocrino. Dura aproximadamente 1 año y tenemos que nombrar a un coordinador que va a ser a partir de ahora el responsable del paciente. Bueno, por parte de pediatría, el informe médico completo que os comentaba, para que el paciente pues, no parta de cero y el endocrino de adultos pues, conozca a este paciente y no haya como un salto abrupto de un servicio a otro. Antes de la alta de pediatría debería ser una consulta conjunta de transición y, si no fuera posible, pues al menos gestionar un contacto directo entre el paciente y el no especialista. Y esto no acaba aquí, sino que posterior a la transición hay una fase de evaluación que dura aproximadamente también 1 año, ya en las consultas de endocrino de adultos, en la que tiene que haber un seguimiento estrecho por parte del coordinador. Pues ver en consultas un poco más frecuentes, ver que no se esté perdiendo el seguimiento, que está perdiendo el tratamiento. Y podemos proponerle los grupos de iguales, es decir, grupos de adolescentes y adultos jóvenes con diabetes, siempre coordinados por un médico especialista. Y en cuanto a la Sociedad Americana de Diabetes, pues hace también sus propias recomendaciones. En primer lugar, pues evitar la variabilidad en la aproximación al tratamiento, es decir, las consultas centradas en el paciente o centradas en la familia, pues el cambio tiene que ser progresivo para que no haya tanta variabilidad. También pues, tenemos que tener en cuenta el riesgo de empeoramiento del control durante la etapa de la adolescencia. Esto se observó en el estudio SENS, que analizaba el cumplimiento del objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo del 7% en los grupos diferentes de edad, viendo que únicamente el 32% de los pacientes de 13 y 18 años cumplía este objetivo, que baja incluso hasta el 19% en los pacientes de 19 a 25 años y que en los adultos es del 50%. Tenemos en la etapa adolescente que individualizar aspectos educativos y adaptar el mensaje a este tipo de paciente, haciendo énfasis en el autocontrol y en la adherencia al tratamiento. Y bueno, es muy importante que si la transición no es adecuada, como comentaba Matías, hay un riesgo muy importante de pérdida del seguimiento. También es tener en cuenta los factores que favorecen la aparición de descompensaciones agudas en la etapa adolescente, como sería la interrupción brusca de la supervisión de la familia, el que dejen de asistir a las citas médicas pues, por motivos
personales en la adolescencia. En esta etapa empieza el consumo de tóxicos, el ejercicio físico intenso y además hay muchos cambios ambientales. Y además de todos estos factores, hay otros factores psicológicos que influyen en la adolescencia y especialmente en grupos de adolescentes con patologías crónicas, como son la mayor incidencia de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. También tenemos que empezar a abordar la esfera sexual y reproductiva, que no habíamos tocado hasta ahora en pediatría, haciendo hincapié en los métodos anticonceptivos y en que tiene que haber un control óptimo de la enfermedad si se desea un embarazo. También recordar y prevenir acerca de los hábitos tóxicos, dando información objetiva, como que con el alcohol hay un peor control metabólico y además un riesgo de hipoglucemia, el tabaco que empeora cualquier tipo de patología cardiovascular y un otro tipo de drogas que pueden llevar a la falta de percepción de síntomas, como por ejemplo de una hipoglucemia. Y además debemos descartar las complicaciones microvasculares, que aunque a estas edades son muy frecuentes, tenemos que prevenirlas y descartarlas. Este sería un ejemplo del informe de alta que deberíamos dar desde pediatría para que llegue al servicio de endocrino y conozcan a ese paciente, cómo son los datos del debut, cuándo y cómo comenzó, el control metabólico que ha llevado durante todos estos años el paciente con la evolución de la hemoglobina glicosilada, una exploración física completa, su pauta de insulina y de alimentación, el nivel de conocimientos y grado de autonomía que tiene el paciente, que debemos haber evaluado y mejorado durante la transición. Bueno, la información sobre su crecimiento, evolución ponderal y desarrollo puberal en todos estos años y si hemos detectado alguna complicación crónica, otras enfermedades asociadas y el posible consumo de tóxicos. Y luego, bueno, por último, el programa de educación del paciente debe incluir estos aspectos, conceptos generales a base de acerca de la enfermedad que padece, cuáles serían sus objetivos de control, su tratamiento basado en 3 pilares, su fitoterapia, la alimentación y el ejercicio. Tiene que saber el paciente cómo tratar y prevenir una hipoglucemia, tiene que saber también tratar, detectar y prevenir descompensaciones hiperglucémicas, tiene que haber escuchado por lo menos de lo que son las complicaciones tardías de la hiperglucemia para saber prevenirlas y también pues, las intercurrencias que van a surgir a lo largo de su vida, pues tiene que saber detectarlas y tratarlas, como pueden ser enfermedades, viajes, salidas nocturnas. Es como comentaba, también tiene que saber pues, algunos aspectos acerca de anticoncepción y planificación familiar, hacer mucho hincapié y prevenir en el consumo de tóxicos y nunca olvidarnos de los aspectos psicosociales. Y de unas conclusiones de esta primera parte es que la transición no es una simple transferencia, sino que engloba mucho más, que la adolescencia es una fase compleja de la vida y mucho más con una patología crónica como puede ser la diabetes, que se debe realizar de forma progresiva y planificada y que existen varios modelos, pero lo más importante es la coordinación entre los equipos pediátricos y de adultos con la familia para buscar estrategias compartidas. Y bueno, se debe ir haciendo a lo largo de la transición un análisis periódico de estos sistemas de transición, ver que todo esté funcionando bien y bueno, dar especial importancia a la educación diabetológica y a la figura de la educadora en diabetes, que es clave para la autogestión del paciente. Y bueno, os dejo con un vídeo que resume un poco todo lo que acabamos de contar y la visión de un paciente con diabetes a lo largo de pues, este salto tan grande de un servicio a otro. I'm Boston. I'm 13 years old, and I've had diabetes since I was 2. Every morning when I check my glucose levels and use my BPDC app to keep me on track. I'll go out in the field and find the right spot. My routine never changes. Living with diabetes can feel like carrying the pack 24/7. But today, I'm excited. I am taking my backpack on a mission. When I saw it, I am not afraid. Trying new things that others don't are too tough.
highs and lows, and not just sometimes those levels, but also how I feel. Sometimes I wish I could just throw my back away. People like us, we're born to be great. Mine is full of surprises. Also, once I did not plan for, but I keep going. And when I think that everything is under control, another surprise hits me. Unlike other kids, I need to inject my insulin. But you know what? That's okay. Because I know I am not alone. For everyone living with diabetes, there are lots of conceiving heart. Good and bad weather, we never quit. Type 1, type 2. We all have our own diagnosis here. But together, we can reach the top. No one climbs alone. We climb together. Bueno, yo voy a hablar un poco de la figura de la educadora en diabetes antes, durante y después de la consulta de transición, que en nuestro hospital se encarga la compañera Sem. Y bueno, antes de la consulta de transición, en una consulta pues, de endocrino pediátrico está junto la educadora diabetológica, que en este caso es Gemma, la pediatra endocrino, que sería Verónica, la familia y el paciente. Esta consulta se va a realizar cada 3 meses y en ella pues constataremos a nuestros pacientes, lo pesaremos los miligramos para mirar los percentiles y también le miraremos la hemoglobina glicosilada capilar. También repasaremos conceptos y resolveremos dudas. ¿Qué conceptos vamos a repasar en esta consulta? Pues los tipos de insulina, los distintos aspectos sobre su conservación y administración, también las alergias que puedan derivar del uso del sensor para medir la glucosa, las características del ejercicio físico que realice nuestro paciente, ya que también puede influir pues, en sus niveles de glucosa durante y después del mismo. También repasaremos la dieta y las raciones que tiene que tomar nuestro paciente. También los valores glicémicos y su alteración, que veremos reflejados en la gráfica que se sube a la nube desde el dispositivo, desde el sensor del paciente. Y también tendremos ahí los objetivos de control, que sería el TIE, ¿vale? El TIE debería estar entre 70 y 180 miligramos por decilitro, alrededor de un 70% del tiempo. Y ahí veremos pues, si nuestro paciente cumple con nuestro objetivo o no. Y también tendremos que tener en cuenta las interferencias que pueda haber. Como ha dicho antes Paula, pues los viajes, si está enfermo, tiene fiebre o algún otro síntoma. También en esta consulta, en función de cuándo sea el debut de nuestro paciente, pues no es lo mismo que debute con 2 años que debute ya en la edad adolescente. Entonces, en función de la edad de debut, vamos a ir dándole una serie de responsabilidades junto con la familia. Por ejemplo, entre los 0 y 4 años no vamos a pretender que el paciente sepa pincharse en lo que es la insulina, pero sí que iremos normalizando un poco lo que es la enfermedad en su día a día. En esta edad va a ser difícil que sepa reconocer cuando tiene una hipoglucemia. Luego, entre los 5 y los 7 años, sí que le vamos explicando que como ya ellos ya van entendiendo lo que son los números, pues indicarle cuándo sería un valor
que no muestran una hipoglucemia y los que no muestran una hiperglucemia. También que empiecen a identificar qué síntomas notan cuando tienen un valor bajo y también, pues eso, iremos recalcando la necesidad de tener un hábito saludable. Luego, entre los 8 y los 11 años, ahí sí que vamos a pretender que ellos ya vayan tomando cierta autonomía en el control de la enfermedad, pues que empiecen a mirarse ellos la glucemia, que empiecen ellos a pincharse también siempre bajo supervisión de sus padres. Y será hacia los 11 años cuando iniciemos pues, el camino a la transición. Que como hemos dicho anteriormente, es pues, la adecuada adquisición de conocimientos y herramientas para su autonomía y responsabilidad personal y una orientación hacia las consultas de adultos. Luego, entre los 12 y los 14 años, ¿qué vamos a pretender la consulta? Pues que ellos ya sean mayoritariamente autónomos, siempre bajo la supervisión de sus padres, pero que ellos sepan ya pues qué insulina se tiene que administrar, qué significan los valores, que vayan también realizando algún menú sencillo, pero que ellos empiecen a identificar cuántas raciones que tienen que tomar, los alimentos cuántas raciones son, y luego será a partir de los 15 años cuando vayan hacia las consultas de adultos y ellos ya deberían ser autónomos, siempre con el apoyo de sus padres si lo necesitasen, pero que sean ellos los que manejan su enfermedad. Entonces, durante la consulta de transición, esta consulta va a ser la primera consulta de endocrino que tengan tras cumplir los 15 años. Para ello es un gran cambio, no solo a nivel de que pasan de pediatría a adultos, sino que también cambian de consulta. Va a pasar de estar en la segunda planta a la tercera, y además se va dividiendo porque cuando están en pediatría se hace en la misma consulta, tanto la educadora como la pediatra endocrino, pero cuando pasan adultos pues se separan las consultas. Además, la sala de espera no va a ser la misma. Antes estaban con niños y ahora ya pasan a estar con adultos de todas las edades. Y aparte, la atención ahora pues no está centrada tanto en la familia, sino más en el paciente. Y después de esta transición, pues siempre va a estar presente o la educadora o la endocrino, la familia que tiene que estar presente hasta los 18 años y luego pues nuestro paciente. Y luego, en la segunda o tercera consulta, después de esta consulta de transición, se van a tratar pues, aspectos que son relevantes en la adolescencia, como pueden ser el alcohol, la droga, las relaciones sexuales o la imagen corporal. ¿Qué diferencia encontramos entre el antes y el después? Pues el antes, como hemos dicho, la familia gestiona mayoritariamente la enfermedad, aunque se le va dando autonomía a nuestro paciente. Las consultas son cada 3 meses. Se sigue manteniendo el contacto telefónico para la resolución de dudas, así que es cierto que cambia de teléfono, pero ellos tienen un teléfono, un WhatsApp, donde pueden consultar pues, dudas como, pues es que parece que el sensor pierde la señal o aspectos así. Entonces, pues ellos tienen ahí como un contacto directo que les mantiene un poco pues, como más seguro. Luego, se mantiene la educadora diabetológica y la estructura de la consulta, pues en este caso GEMA sigue a los pacientes tanto pediátricos como adultos de diabetes tipo 1 y la estructura me refiero a que sigue la misma, pues que se le van a hacer el mismo tipo de preguntas, pues la alergia del sensor, van a mirar que no tengan lipodistrofia ni hematomas por la administración de insulina, se le va a pesar, también se le va a hacer el repaso de los conceptos. Y del después, pues el paciente, como hemos dicho, ahora pasa a autocontrolar la enfermedad y las consultas serán progresivamente más espaciadas. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta durante la transición? Pues en este hospital no se realizan grupos de igualas, que sí sería recomendable si tuviésemos un volumen mayor, ya que actualmente solo tenemos 30 pacientes pediátricos, que un aumento de la demanda de autocuidado y seguimiento durante la transición se ha asociado con mayor movilidad y mortalidad. Esto no quiere decir que porque ellos nos pregunten, sino que nosotros tenemos que tener un mayor seguimiento porque si ellos tienen un mal control, pues todo esto es una bola que se va sumando y al final pues, contribuye a que haya más movilidad y mortalidad. Se ha visto que un soporte inadecuado durante la transición aumenta el riesgo psicosocial y que los pacientes notan que la pérdida de contacto con el equipo de pediatría es una barrera. Ellos sienten que pues, se la abandonan o como que se les pierde. Y además se ha visto que en otros países que hasta un 50% de los pacientes que transicionan pierden el seguimiento. Luego, ¿qué factores parece que favorecen a que haya una buena transición? Pues las chicas frente a los chicos, que la transición se haga a una mayor edad, es decir, en vez de a lo mejor de los 14 15, que se haga a los 18. Que haya una interacción frecuente, pues lo que hemos dicho, pues que tengan sus consultas programadas, que tengan ahí el apoyo telefónico
Y se ha visto también que es muy importante el interés en la enfermedad en su círculo de amigos. Como hemos visto ahí en el vídeo, ya habéis visto que los niños pues muchas veces sienten vergüenza porque se tienen que pensar y están pues, los compañeros en la escuela o algo y no lo hacen por vergüenza. Pues si hay un círculo de amigos en los que ellos tienen confianza, pues se ha visto que hay un mejor seguimiento. También tener en cuenta que en esta edad se suelen brotar algunos trastornos de la conducta alimenticia y son más difíciles de detectar en las personas con diabetes tipo 1 y que se ha visto que la telemedicina está eliminando ciertas barreras y es una forma de flexibilidad en la continuidad del cuidado. Así como conclusiones, pues lo que se ve es que deberíamos mantener el cuidado holístico, que no debemos centrar solo el foco en los niveles óptimos de glucemia, sino también pues, en el paciente y su entorno, que la transición es un proceso difícil, más aún si el control es deficitario, y que la telemedicina es una herramienta facilitadora para el control de la enfermedad. Como lo hemos dicho, pues ahora los bolis de insulina, los sensores, que podamos verlo en la nube, todo eso. Y hasta aquí.